esta es la clase número 3. En la anterior estuvimos hablando de Mercosur y vamos a hacer un pequeño resumen para quedar más actualizados. Sabemos que el Mercosur nace como el Tratado de Asunción en 1991, pero es un hijo de Al-Ahdy. No es exactamente el hijo, pero es como un hijo de Al-Ahdy porque Al-Ahdy en toda su conformación apoya la formación de los distintos grupos. Por un lado está la Comunidad Andina de Naciones, por otro lado está Mercosur, y después con el resto de los países con el cual es Mercosur y la Comunidad Andina hacen acuerdos. El objetivo es llegar a tener una comunidad libre de tributos y libre de una serie de requisitos actuales para todo lo que es Latinoamérica. Aparentemente, Panamá también se va a integrar al Al-Ahdy y esperemos que más adelante los países de Centroamérica también se integren. Nosotros habíamos hablado específicamente de Mercosur, ya de la constitución orgánica de Mercosur. Consejo Mercado Común, que es el organismo de mayor autoridad, que se reúnen los ministros habitualmente de Relaciones Exteriores y de Economía, y cada 6 meses con los presidentes de la República. Por eso ustedes ven las reuniones de los presidentes, cada tanto salen publicadas en las reuniones de los presidentes, donde firman acuerdos, firman alguna norma que después es de Mercosur. En esa reunión de presidentes, además de los presidentes de los 4 países y del presidente de Venezuela, que va a formar parte de Mercosur cuando hagan las cosas que tienen que hacer, está la presidenta de Chile, el presidente de Bolivia, el presidente puede ser de México, puede haber representantes de Israel, representantes del Mercado Común Europeo, donde estarían invitados todos los organismos que tienen trato con Mercosur o que van a realizar acuerdos con Mercosur o asociaciones con Mercosur. Por eso vemos que en la reunión de presidentes no están solamente los 4, sino que además, o los 5 con Venezuela, sino que además en la foto aparecen otra cantidad de presidentes. Dijimos que estaba el Consejo Mercado Común, luego el Grupo Mercado Común, que es el organismo ejecutivo del Mercosur, la Comisión de Comercio del Mercosur, que es la que atiende exclusivamente todos los aspectos comerciales, y esos 3 tienen poder de decisión. Quiere decir que las normas que emiten son de cumplimiento obligatorio para los estados parte integrante del Mercosur. ¿Qué quiere decir que son de cumplimiento obligatorio? Son de cumplimiento obligatorio cuando cada uno de los 4 estados partes dijo que había modificado su legislación y que aceptaba esa norma. Por ejemplo, hay una norma que no fue ni aceptada ni rechazada, que es la que decía que una mercadería que sale de un estado parte de Mercosur a otro estado parte de Mercosur, si entra en una zona franca, no pierde su origen Mercosur. Hasta ahora siempre perdió su origen Mercosur. Esa norma salió aproximadamente en el 2006. Sin embargo, no fue promulgada y lo último que ha hecho ahora la Secretaría de Mercosur es decir que las normas que pasado un cierto tiempo no son aprobadas, caen, dejan de tener actualidad. Quiere decir entonces que esa norma por la cual la mercadería que entraba en zona franca no perdía su condición de origen Mercosur, quedó muerta porque no fue aprobada dentro del plazo que no recuerdo si eran 3 o 5 años. El otro tema que es interesante es lo que se llamaba la Comisión Parlamentaria Conjunta, que ahora creo que tiene otro nombre, ha sido modificado, la Comisión de Representantes Parlamentarios, una cosa así. Esa Comisión Parlamentaria Conjunta que se formó por el tratado, por el protocolo de Euro Preto,
tiene como integrantes a representantes de los poderes legislativos de los 4 estados parte, en igual cantidad de representantes. ¿Cuál es la función que cumplen? Bueno, ellos están en Mercosur viendo las normativas que se están tratando para, por un lado, dar su consejo y por otro lado, interiorizarse, porque después, en su respectivo país, cada grupo de legisladores, debe explicarle al resto de los legisladores cómo es la modalidad, qué es lo que hay que cambiar para no dejar morir el tema. Imagínense que si los legisladores no tratan las cosas que alguien pide y después no lo sigue, si nadie sigue una norma de Mercosur, nunca va a salir. Entonces, los que son representantes en Mercosur por parte del Senado y por parte de la Cámara de Diputados son quienes tienen la obligación de hacer que las normas se vayan firmando, explicarle al resto de los parlamentarios los motivos para los cambios. Entonces, es muy importante que estos miembros de los parlamentos estén en Mercosur, porque por un lado pueden advertirle al Grupo Mercado Común, a la Comisión de Comercio, al Consejo Mercado Común, que una determinada norma no va a salir en su país. Entonces que hay que, a lo mejor, presentarla de otra forma. Y por otro lado, ellos ya, sabiendo todos los argumentos como para poder ser aprobada, lo van a poder presentar en su respectivo país. El otro otro organismo que forma parte, es el Foro Consultivo Económico-Social, que está integrado por representantes de las fuerzas vivas de los países, las cámaras industriales, las cámaras comerciales. Ahí es donde se discute preferentemente los problemas que tienen de tipo comercial. Por ejemplo, por la invasión de productos de un determinado país dentro de otro estado parte y que está perjudicando la propia fabricación. Eso nosotros lo vemos habitualmente porque, por ejemplo, con la línea blanca, hay una invasión de productos de Brasil que si no se llegaba a poner un acuerdo de limitación al poder entrar sin pagar tributos, al 0% de derechos, a la larga podría hacer desaparecer la industria nacional de heladeras, de lavarropas, de lo mismo que están poniendo ellos. Por eso en el Foro Económico Consultivo, en este foro consultivo económico-social, ellos pueden llegar a ponerse de acuerdo en la cantidad de unidades o en la cantidad de kilos que un Estado parte le va a mandar al otro. Cuando no se ponen de acuerdo, ya el tema pasa al Grupo Mercado Común. Y ahí vemos, mientras tanto, las represalias que va tomando cada uno de los países. Por ejemplo, Argentina amenazó con activar contra la parte textil de Brasil unas licencias, las llamó licencias no automáticas previa de importación. Con eso significaba que cualquiera que quería importar telas o tejidos o cosas así de ese ramo de Brasil iba a tener que tener un permiso previo. Y ese permiso previo podía llegar a no darse, podía llegar a tardar un montón de tiempo, cosa que echaba abajo el negocio. Brasil, cuando Argentina amenazó con poner esas licencias para la parte textil, amenazó con represalias para otros productos que Argentina les vende. Entonces llegó un momento que es como si dijeran, bueno, vamos a pisar el freno, vamos a poner un poco de serenidad y vamos a ponernos de acuerdo los industriales de un país y del otro país, porque si no va a ser una serie de represalias por un lado de uno y represalias por otro lado de otro y vamos a arruinar todo lo que estamos construyendo. La Secretaría Administrativa del Mercosur está en Montevideo. Lleva el boletín oficial Mercosur. Nosotros vemos en la página www.mercosur.org todo lo que está trabajando la Secretaría Administrativa del Mercosur. Ayuda en la organización de las reuniones, tanto del Consejo Mercado Común, del Grupo Mercado Común y de los demás organismos. Y es la que comunica a los estados parte
cuando hay una norma firmada, ya sea una decisión del Consejo Mercado Común, una resolución del Grupo Mercado Común o una directiva de la Comisión de Comercio del Mercosur, les avisa a los otros estados partes, a los 4 estados partes, esa decisión, esa resolución, para que sea aprobada por cada uno de los 4 estados partes. Tiene que ser aprobada por la legislación, por el Poder Legislativo, y tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Hay normas Mercosur que no hace falta que las haga el Poder Legislativo, porque el mismo Ministerio o la misma AFIP, dentro de las atribuciones, puede realizar esa normativa nacional con respecto a la normativa del Mercosur. ¿Por qué? Porque no es de la misma importancia, sino que a lo mejor es para cuestiones de trámite, cuestiones de permiso. En ese caso, ya directamente en la misma norma que está firmando el Administrador Federal de Ingresos Públicos o el ministro, ya se pone que no es necesaria la aprobación del Poder Legislativo porque se trata de una norma dentro de las competencias que tiene el organismo que está firmando. Con respecto a los certificados de origen, vamos a aclarar. El certificado de origen es necesario porque demuestra que ese producto es de origen de uno de los estados parte de Mercosur, principalmente Brasil. A mí me sale Brasil porque es tan grande Brasil que, bueno, aparece en todo. Imagínense, no sé, máquinas de coser. Máquinas de coser de Brasil ingresarían en Argentina al 0% de derecho de importación. Las máquinas de coser de Australia ingresarían con el derecho de importación del 20%. ¿Por qué? Porque no forma parte del Mercosur. ¿Cómo podemos saber que las máquinas de coser son de Brasil si no tenemos un certificado de origen emitido por una cámara de Brasil que acredita que esas máquinas de coser son de origen Brasil y que cumplen con los requisitos del acuerdo? Porque si nosotros no requerimos para la presentación del despacho de importación el certificado de origen, tendríamos que cobrarle el 20% de derecho de importación, como le cobraríamos a cualquier otro país. ¿Qué pasa cuando falta ese certificado de origen y hay que presentar el despacho? Se puede garantizar la falta del certificado de origen, pero no quiere decir que no haya que traerlo. Hay que garantizar la diferencia de tributos entre el derecho 0% que correspondería a Brasil con el derecho 20% que correspondería a cualquier otro país, como por ejemplo dije Australia. Y tiene un plazo el importador de 15 días para presentar el certificado de origen original para poder entonces liberar la garantía que tuvo que poner. Además tuvo que garantizar la multa del 1% que se garantiza en efectivo por si se demora más de los 15 días para la presentación. Nosotros vemos el certificado de origen como una de las cosas más importantes. En el trabajo nuestro tenemos como importante la clasificación arancelaria, la valoración y de repente apareció el origen como una cosa muy importante. Porque con una certificación de origen mal hecha obliga al pago del tributo del régimen general. Por una certificación de origen para una mercadería que tiene prohibición de importación de carácter económico, si esa certificación de origen no se presenta, esa mercadería es de importación prohibida. Si esa certificación de origen que sería de un país miembro de la Organización Mundial de Comercio. Acuérdense que habíamos dicho que la Argentina se comprometió a no prohibir mercadería de esos países. Entonces, si hay países que fabrican lo mismo y no son de la Organización Mundial de Comercio, lógicamente vamos a necesitar que si viene esa mercadería de origen de un país que es miembro de la Organización Mundial de Comercio, como por ejemplo la India, tiene que venir el certificado de origen visado por el consulado para que acredite que el origen es de la India y que es de la Organización Mundial de Comercio.
Con esto quiero más o menos expresar estas reflexiones. La Organización Mundial de Comercio es un organismo mundial que trata de juntar a los diferentes países, no hay exclusiones, el país que quiere entrar puede entrar, no hay obligaciones en el caso de que ocurra una controversia y lo obligue la Organización Mundial de Comercio a hacer algo. La Organización Mundial de Comercio junta a los países que tienen problemas para ver cómo pueden solucionar los problemas. Por otra parte, a diferencia de como era antes, cuando era el GATT, los países principales, los industrializados, no tienen el poder de decir yo no me ajusto a eso, sino que lo que sale de la Organización Mundial de Comercio vale para todos los países, desde el más grande al más chiquitito. Si en la realidad algo no se aplica, bueno, es la realidad. Son triquiñuelas, son especificaciones, a lo mejor temas de calidad, de sanidad que pueden poner, pero en la norma como está, la Organización Mundial de Comercio abre sus puertas para todos y todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Dentro de Latinoamérica vamos por la ALADI para llegar a que todo lo latinoamericano sea un mercado único, una zona de libre comercio latinoamericana. Va a ir muy lento y principalmente porque no cuenta con un apoyo, es evidente que no cuenta con un apoyo como tiene un apoyo Mercosur por un lado y la Comunidad Andina por otro lado, donde avanzan con mayor rapidez. Pero ALADI tiene una cantidad de normas, cantidad de acuerdos que son muy interesantes y ojalá algún día alguien con mucho más empuje pueda hacer que ALADI llegue a unir a todos esos países. Siempre nos encontramos con las diferencias ideológicas, con las diferencias políticas, que hacen que haya un retraso en lograr los objetivos. Con esto el alumno más o menos ya tiene una idea de lo que es la Organización Mundial de Comercio, de por qué existe todo eso, de lo que es la ALADI, de lo que es Mercosur y el destino, tal vez inexorable, de llegar a un mercado común latinoamericano en algún futuro más o menos cercano, esperemos. Vamos a cambiar de tema ahora. En el programa tenemos el régimen de los medios de transporte. El régimen de los medios de transporte en el Código Aduanero tiene una observación en la exposición de motivos donde prácticamente con otras palabras, mejores palabras, dice: parece mentira que nosotros tenemos leyes de aduana desde el comienzo de la colonia y nunca se había puesto en qué situación aduanera, en qué régimen aduanera están los medios de transporte. Veíamos entrar los barcos, salir los barcos, etcétera, etcétera, pero no estaba legislado esa mercadería. El barco es una mercadería. De acuerdo a la definición de mercadería, también el barco es una mercadería. Y recién entonces, en el Código Aduanero, año 82, sale la definición de los medios de transporte, o sea, el régimen de los medios de transporte. Y dice más o menos así: los medios de transporte que con motivo de transportar carga y o pasajeros arriben o salgan por sus propios medios del territorio aduanero, habitualmente se encuentran en el régimen de la destinación de importación temporaria o exportación temporaria en forma automática, sin necesidad de que sea solicitado. Es muy importante, porque imagínense ustedes que el buquebús de bandera uruguaya, que llega a lo mejor acá a la Dársena Norte a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana o al mediodía se está yendo de nuevo, imagínense si hubiera tenido que estar un despachante de aduana declarando una destinación suspensiva de importación para consumo
consiguiendo una garantía de una compañía de seguros, una garantía bancaria para esa destinación. No llegó a buquebús con el papel cuando el buquebús se fue. Entonces sería hasta ridículo. Sabemos que los medios de transporte, los buques, los aviones, tienen una serie de registros que están cumpliendo en cada país donde arriba. Entonces, aduaneramente, se consideró que están en el régimen de la destinación de importación temporaria sin necesidad de ser documentados. Quiere decir que están automáticamente en importación temporaria o en exportación temporaria si son de bandera nacional. Ahí tenemos entonces el comienzo del régimen de los medios de transporte. Si hay una pregunta, por ejemplo, en un examen, en un múltiple choice, donde yo pongo que ingresa un buque extranjero y que el despachante de aduana que lo representa, que debe registrar una destinación de importación a consumo verdadero o falso, la respuesta es falso, porque por el régimen de los medios de transporte no tienen por qué ser documentados por una declaración aduanera. Cualquier modificación que se le realice al medio de transporte sí debe ser declarada. Vamos a suponer que a un buque alemán que está en puerto, le venden una antena satelital a una empresa argentina. Esta empresa argentina está exportando a Alemania una antena satelital, por ejemplo, $40.000. Pero no la está mandando a Alemania, sino que la está mandando al buque para colocársela en el buque alemán, bandera alemana. A la larga se la está mandando a Alemania, pues se está mandando al buque. El exportador de esa antena satelital va a realizar ante la aduana una declaración de exportación a consumo, abonará los derechos de exportación si corresponde y percibirá los reintegros que son el beneficio de la exportación que pueda corresponder y tendrá el ingreso de las divisas en el banco, pero la antena queda colocada en el buque. Quiere decir que esa modificación que se le ha hecho al buque, ese agregado, se declara por la destinación aduanera que le corresponde. En este caso fue una exportación a consumo. A partir de ahí ya va a formar parte del buque y cada vez que ese buque venga o salga seguirá como venía siendo hasta ese momento, automáticamente en la destinación de importación temporaria. Bueno, ahora en la próxima clase vamos a mencionar un poquito los transportes de guerra, seguridad y policía. Hasta luego, chao.